La lluvia caía con la terquedad de una vieja pena, una de esas lloviznas heladas de finales de octubre, que parecen querer lavar el color del mundo y dejarlo todo en una escala de grises. Las llantas de mi coche, un sedán modesto que ya había visto mejores días, siseaban sobre el asfalto mojado de la carretera que serpenteaba hacia el pequeño pueblo de San Jacinto, el lugar donde nací y al que había vuelto para encontrar el silencio que la gran ciudad me había robado. Fue entonces cuando lo vi. A un costado del camino, junto a la barda de piedra del panteón municipal, una figura encorvada se recortaba contra el cielo plomizo. Un anciano. Sostenía una pala con una firmeza que desmentía sus hombros caídos y su espalda doblada por los años. La tierra a sus pies estaba oscura y removida, un montículo lodoso que contrastaba con el pasto ralo y amarillento del camposanto. La imagen era tan desoladora, tan cargada de un simbolismo trágico, que un impulso irrefrenable me hizo detener el auto en la orilla. ¿Qué hacía un hombre de su edad, solo, bajo ese diluvio, cavando junto a un cementerio? La curiosidad, o quizás una forma de compasión que no supe nombrar, me obligó a bajar. Tomé un paraguas del asiento trasero y caminé hacia él, mis botas hundiéndose ligeramente en el fango. El viento arremolinaba el agua, y el sonido de las gotas al golpear la tela del paraguas era como un tamborileo fúnebre. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más nítidos. El hombre vestía un pantalón de trabajo gastado y una chamarra de mezclilla delgada, completamente empapada. Su cabello, de un blanco ralo, estaba pegado a su cráneo, y de su rostro surcado por arrugas profundas, escurrían hilos de agua que se confundían con lo que parecían ser lágrimas silenciosas. No se percató de mi presencia hasta que estuve a unos pocos pasos. Levantó la vista, y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, me miraron sin verme realmente. Estaban fijos en un punto más allá de mí, en un horizonte de dolor que solo él podía percibir. La pala que sostenía no era una herramienta de trabajo en ese momento, parecía más bien un báculo, un apoyo contra la inmensidad de su congoja. El hoyo que cavaba no era profundo, apenas lo suficiente para perturbar la superficie, como si la tarea fuera más un ritual que un esfuerzo físico. «Buenas tardes», le dije, mi voz sonando extrañamente alta en medio del murmullo constante de la lluvia. «¿Necesita ayuda? El clima está terrible». Él parpadeó lentamente, como si emergiera de un sueño profundo. Sus labios, delgados y pálidos, se movieron un par de veces antes de que cualquier sonido saliera de ellos. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro ronco, apenas audible por encima del temporal. «Ella no quiere», murmuró, y luego sacudió la cabeza con una lentitud infinita. «No quiere ser enterrada». La frase me cayó como una piedra en el estómago. Miré el hoyo, luego la entrada del panteón, y después de nuevo a sus ojos. No había locura en ellos, sino una certeza absoluta, una convicción tan pesada y real como la tierra mojada en su pala. No estaba cavando una tumba, estaba deshaciéndola. No supe qué responder. Las palabras se atoraron en mi garganta, una maraña de preguntas y condolencias inútiles. ¿Quién era ella? ¿Su esposa? ¿Su hija? ¿Qué significaba que no quisiera ser enterrada? ¿Era una metáfora, el delirio de un hombre ahogado en su luto? Me quedé allí, sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, un gesto torpe e insuficiente. El agua resbalaba por los bordes y goteaba sobre sus hombros, pero él no pareció notarlo. Su mirada había vuelto a la tierra. Con un movimiento que parecía costarle el mundo, volvió a clavar la punta de la pala en el lodo y arrojó un poco de tierra a un lado, como si estuviera tratando de tapar el hoyo en lugar de hacerlo más grande. Cada palada era un quejido, un acto de rebelión contra algo que yo no podía comprender. Sentí una profunda necesidad de entender, de penetrar en el misterio de esa frase que flotaba en el aire helado entre nosotros. Era la clase de frase que, una vez escuchada, se niega a ser olvidada. Era el comienzo de una historia, y yo sin saberlo acababa de pisar su umbral. Me presenté, le dije mi nombre, Isabel, y le expliqué que había crecido en el pueblo, que mi familia era de aquí. Hablé con suavidad, tratando de anclarlo a la realidad, de sacarlo de ese trance de dolor. Él me escuchó, o pareció hacerlo.
Su nombre, me dijo después de un largo silencio, era Arturo, y ella era Elena, su esposa por más de 60 años. Había fallecido hacía 2 días, en la cama que habían compartido desde que eran apenas unos chamacos. La lógica dictaba que el siguiente paso era el entierro, el ritual que la sociedad impone para cerrar el círculo. Pero Arturo estaba allí, bajo la lluvia, con una pala, desafiando esa lógica con una simple y devastadora declaración: ella no quiere ser enterrada. Y en la forma en que lo dijo, supe que para él, esa no era una creencia, sino un hecho tan tangible como la lluvia que nos empapaba a los dos. Arturo finalmente dejó caer la pala. El metal golpeó una piedra con un ruido sordo que resonó en el silencio del campo. Se tambaleó ligeramente y yo lo sujeté del brazo. Su piel estaba helada. «Venga, don Arturo», le insistí. «Se va a enfermar. Vamos a un lugar seco, por favor». Me miró de nuevo y esta vez había un destello de reconocimiento, una chispa de conexión. Asintió débilmente. Lo guié hacia mi coche, su cuerpo frágil apoyado en el mío. Abrió la boca para decir algo más, pero solo un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Mientras lo ayudaba a sentarse en el asiento del copiloto, un coche de lujo, un BMW último modelo de un color negro brillante, que parecía insultar la modestia del paisaje, pasó a toda velocidad por la carretera, levantando una cortina de agua sucia que nos salpicó. Al volante iba un hombre joven, con gafas de sol a pesar del día nublado, hablando por teléfono con un aire de importancia. No nos vio, o si lo hizo, no le importó. Don Arturo siguió el coche con la mirada, y una sombra de amargura cruzó su rostro. «Mi hijo», dijo en voz baja, con un tono que mezclaba resignación y una profunda decepción. «Ricardo, siempre con prisa para llegar a ningún lado». En ese momento, comprendí que la historia de Arturo y Elena no era solo una historia de amor y pérdida. Había algo más, un conflicto latente, una herida abierta que sangraba bajo la lluvia torrencial de San Jacinto. Y yo, una extraña con un paraguas, estaba a punto de descubrir que a veces, las batallas más importantes no se libran en los campos de guerra, sino en el corazón de una familia, por la memoria de un ser amado. La puerta del coche se cerró, aislándonos del ruido de la tormenta, pero el verdadero temporal apenas comenzaba a desatarse. Llevé a don Arturo a su casa, una vieja casona de adobe y teja roja en las afueras del pueblo, rodeada por un jardín que debió ser hermoso en su tiempo, pero que ahora se veía descuidado y melancólico, como si estuviera de luto junto a su dueño. El interior olía a madera vieja, a café de olla y a la ausencia palpable de alguien. Cada objeto parecía tener su lugar exacto. Cada fotografía en la pared contaba una historia. Era un santuario de recuerdos, un museo de una vida compartida. Mientras le preparaba un té caliente en la cocina, él se sentó en un viejo sillón de orejas, con la mirada perdida en la chimenea apagada. El silencio en la casa era denso, pesado. Se sentía como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Le acerqué la taza humeante y sus manos temblorosas apenas podían sostenerla. «Gracias, mija», dijo, su voz un poco más firme ahora que estaba al resguardo del frío. Me senté frente a él, en una mecedora que crujía suavemente, y esperé. Sabía que no debía presionar, que las historias del corazón tienen su propio ritmo, su propio tiempo para ser contadas, y la de Arturo y Elena, sentí, era una que había estado gestándose durante más de 60 años. Elena no era de este pueblo, comenzó, sus ojos fijos en el vapor que ascendía de la taza. Llegó con su familia desde Jalisco cuando era una muchachita de 17 años. La vi por primera vez en la plaza, un domingo después de misa. Llevaba un vestido de flores y una cinta en el cabello. Caray, parecía que el sol había decidido caminar entre nosotros. Una leve sonrisa, la primera que le veía, se dibujó en sus labios. Me costó meses armarme de valor para hablarle. Yo era un chamaco de campo, bueno para la siembra pero torpe con las palabras. Pero con ella las palabras salían solas. Hablábamos de todo y de nada, de las estrellas, de los libros que leía, de sus sueños de viajar. Soñaba con ver el mar. Decía que el alma debía ser como el mar, profunda y libre, sin bardas que la contuvieran. Hizo una pausa,
tragando saliva con dificultad. La tierra, decía, era para las raíces, para dar sustento, pero el espíritu necesitaba volar. Le aterraba la idea de los espacios pequeños, de las cajas. Cuando su canario murió, se negó a enterrarlo en una cajita. Lo envolvimos en una hoja grande y lo pusimos al pie de un roble, para que sus huesos alimentaran al árbol y su canto, de alguna forma, siguiera viviendo en sus ramas. La analogía era clara y dolorosa. Entendí un poco más la escena del cementerio. Para Arturo, una tumba no era un lugar de descanso, era una jaula. Nos casamos un año después, continuó, su voz ahora un murmullo nostálgico. Construimos esta casa con nuestras propias manos, cada adobe, cada viga, y plantamos el jardín. Elena decía que un hogar sin flores era un cuerpo sin alma, y plantamos árboles, muchos árboles, sobre todo robles. Eran sus favoritos, fuertes, nobles, centenarios. Decía que eran los guardianes del tiempo. Su mirada se desvió hacia la ventana, a través de la cual se podía ver el jardín azotado por la lluvia. Allá atrás, en la parte alta del terreno, hay una arboleda de robles que plantamos cuando nació Ricardo. Era nuestro lugar. Allí íbamos a hablar, a pelear, a reconciliarnos. Allí le prometí que siempre la cuidaría, que siempre respetaría sus deseos por más extraños que le parecieran al mundo. La palabra Ricardo volvió a traer esa nube de amargura a su rostro. El muchacho fue una bendición. Al principio, era bueno, inteligente. Lo mandamos a estudiar a la capital. Queríamos que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos. Y las tuvo. Se convirtió en un hombre de negocios, de esos que visten trajes caros y hablan de inversiones. Se casó con una mujer que mide el valor de las personas por la marca de su bolso. Creo que la última vez que vio a su madre con un pañuelo de seda que le regalé, su esposa comentó por lo bajo que no se comparaba con su colección de mascadas Gucci. La anécdota, aunque trivial en apariencia, revelaba un abismo de valores, un choque de dos mundos que ni el amor de una madre podía salvar. El problema, el verdadero nudo de la historia, comenzó a desatarse con la enfermedad de Elena, un mal que se fue metiendo en su cuerpo sin hacer ruido, hasta que fue demasiado tarde. Fueron años difíciles, confesó Arturo, su voz quebrándose, pero ella nunca perdió la luz. Leía, pintaba, cuidaba de sus plantas hasta que las fuerzas no le dieron más. Y hablábamos mucho, sobre el final. No le tenía miedo a la muerte, le tenía pavor al olvido, y a ser encerrada. Fue durante esas conversaciones, en la quietud de las madrugadas, cuando Elena le hizo prometer. Le describió con una claridad absoluta lo que quería. No un funeral lúgubre, no una caja de madera bajo una lápida fría. Quería ser incinerada, y quería que sus cenizas fueran esparcidas en la arboleda de robles, en su lugar, para volverse parte de la tierra que tanto amó, para nutrir las raíces de los árboles que habían sido testigos de su vida. Me lo hizo prometer Isabel. Me tomó las manos, me miró con esos ojos que todavía tenían el brillo de sus 17 años y me dijo, Arturo, prométeme que me llevarás a casa, a nuestros robles. No dejes que me encierren. Y yo se lo juré, por nuestro amor, por nuestra vida juntos. Fue mi último juramento para ella, pero ese juramento se había topado con un muro de concreto, su propio hijo. Ricardo había llegado de la ciudad tan pronto Elena falleció, no para consolar a su padre, sino para tomar el control. Ricardo había llegado a San Jacinto no como un hijo en duelo, sino como un director ejecutivo a cargo de una operación desagradable. Desde el momento en que su BMW se detuvo frente a la casa, trajo consigo un aire de impaciencia y eficiencia urbana que chocaba violentamente con la atmósfera de dolor suspendido. Descartó la idea de la cremación con un gesto de la mano, como si fuera una excentricidad senil. Papá, por favor, le había dicho, su voz teñida de esa condescendencia que los hijos a veces usan con los padres ancianos. Tenemos que hacer las cosas bien. Mamá merece un funeral digno, un lugar donde la gente pueda ir a ponerle flores. Piensa en las apariencias, en la familia. Arturo intentó explicarle la promesa, el profundo significado que tenía para Elena, pero Ricardo no escuchaba. Sus oídos estaban sordos a cualquier cosa que no fuera su propia lógica pragmática. Para él un funeral era un evento social,
una demostración de estatus. Había contratado a la mejor funeraria de la ciudad vecina, ordenado el ataúd más caro y publicado una esquela en el periódico. Todo sin consultar a su padre. El entierro, había decretado, sería en el panteón familiar, junto a sus abuelos. Una tumba de mármol, con una inscripción grabada. Todo lo que Elena había aborrecido. La discusión se había vuelto agria rápidamente. «Es su última voluntad», había gritado Arturo, algo que no había hecho en décadas. «Le hice una promesa». Ricardo, en lugar de conmoverse, se había endurecido. «Y yo soy el ejecutor de su testamento», replicó, su voz fría y cortante. «Y el testamento no dice nada de ser esparcida bajo un árbol como si fuera, no sé, abono. Dice que yo me encargo de los arreglos funerarios. Y eso estoy haciendo». Fue entonces cuando Arturo comprendió la verdadera dimensión de la traición. Ricardo no solo estaba ignorando los deseos de su madre, sino que los estaba borrando activamente, reescribiendo el final de su historia para que se ajustara a su propia narrativa. La tarde que lo encontré en el cementerio, Arturo había ido allí en un acto de desesperación. Si Ricardo quería una tumba, él la desharía. Si su hijo cavaba, él volvería a llenar el hoyo. Era una batalla simbólica, la de un hombre viejo contra el mundo moderno y despiadado que su hijo representaba. Un acto fútil, pero era lo único que su corazón adolorido le dictaba hacer. Mientras Arturo me contaba esto, su rostro era una máscara de impotencia. La tormenta afuera parecía haberse calmado un poco, pero la que se libraba dentro de esa casa era mucho más violenta. «No lo entiendo, Isabel», dijo, mirando sus manos vacías. «Lo criamos para que fuera un buen hombre. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que el amor de su madre? ¿En qué momento se le enfrió tanto el corazón?» La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Sabía que la situación era delicada, pero la injusticia me quemaba por dentro. La historia de Arturo y Elena había dejado de ser la de un extraño. Ahora sentía que me pertenecía un poco, que tenía el deber de ayudar. «Hay algo más», dijo Arturo de repente, como si recordara un detalle crucial. «Ricardo quiere vender la propiedad, esta casa, el jardín, la arboleda». La revelación me golpeó con la fuerza de una bofetada. Ahora todo encajaba. La insistencia en un entierro tradicional no era solo por las apariencias. Si las cenizas de Elena eran esparcidas en la arboleda, ese pedazo de tierra se convertiría en un lugar sagrado, un santuario intocable. Sería mucho más difícil, emocional y legalmente, venderlo a los desarrolladores inmobiliarios con los que Ricardo ya estaba en tratos. Quería construir cabañas de lujo, un complejo turístico. El lugar donde sus padres habían plantado sus sueños se convertiría en un negocio. El entierro en el panteón era una forma de limpiar el terreno, de borrar el último vestigio del alma de Elena para poder vender el cuerpo. En ese momento la puerta principal se abrió de golpe y Ricardo entró sin anunciarse. Llevaba un traje impecable que parecía fuera de lugar en la humilde sala. Su mirada se posó en mí, llena de sospecha, y luego se dirigió a su padre con una dureza que me heló la sangre. «Papá, ¿qué demonios hacías en el cementerio? Me llamó el sepulturero. Dijo que estabas cavando como un loco». «¿Y quién es usted?», me espetó, su tono agresivo. Me presenté con calma, explicándole que solo había ayudado a su padre a resguardarse de la lluvia. Él me ignoró. «Te lo dije, papá. El entierro es mañana a las 11. Ya está todo arreglado. Deja de hacer escenas». Arturo se levantó, su cuerpo frágil temblando de ira. «No la vas a encerrar, Ricardo. No mientras yo viva». La tensión en la habitación era asfixiante. Padre e hijo se miraban a través de un abismo de incomprensión. «Ya basta de tus tonterías», dijo Ricardo, sacando su teléfono. «He hablado con el banco. Congelaron la cuenta bancaria que compartías con mamá hasta que se aclare la sucesión. Ya no tienes acceso a ese dinero, así que vas a cooperar, ¿entiendes?» La amenaza era vil y rastrera. Estaba usando el dinero para someter a su propio padre, para obligarlo a traicionar a su esposa. Fue un acto de una crueldad tan calculada que me dejó sin aliento. Arturo se quedó sin palabras, su rostro pálido por la conmoción. Ricardo, sintiendo su victoria, se dio la vuelta. «Nos vemos mañana en la funeraria a las 10. Y por favor ponte algo decente.
Con eso salió, cerrando la puerta tras de sí, y dejando un silencio cargado de veneno y desesperación. Arturo se desplomó en el sillón, como si los hilos que lo sostenían se hubieran roto. El golpe había sido brutal, no solo emocional, sino también práctico. Sin acceso a sus ahorros, quedaba completamente a merced de su hijo. Miró a su alrededor, a la casa que había construido, a las fotos de su esposa sonriente, y un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho. Se acabó, susurró. Ganó él. Le fallé a Isabel. Le fallé a mi Elena. Sentí una oleada de furia impotente. Lo que Ricardo estaba haciendo era legalmente astuto, pero moralmente monstruoso. Estaba despojando a su padre de su dignidad, de su último acto de amor, pero mientras miraba el rostro devastado de Arturo, algo dentro de mí se negó a aceptar la derrota. Recordé las historias que mi abuela solía contar, historias de gente del pueblo que ante la injusticia se unía con una fuerza silenciosa pero inquebrantable. Recordé las enseñanzas de mi propio padre, un hombre que creía firmemente que querer es poder. La filosofía de vida que había leído en tantos libros, esa que habla de la persistencia y la fe en un propósito definido, no podía ser solo letra muerta, tenía que servir para algo en momentos como este. No, don Arturo, le dije, mi voz firme y clara, sorprendiéndome a mí misma. Esto no se ha acabado. Una promesa es una promesa, y vamos a encontrar la manera de cumplirla. Él me miró con ojos cansados sin una pizca de esperanza. ¿Cómo? Él tiene todo el poder. El dinero, los abogados, la ley de su lado. Quizás, respondí, sentándome a su lado. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene. La verdad. Y el amor que usted y Elena se tuvieron. Eso tiene que valer más que cualquier cuenta bancaria bloqueada. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea audaz, quizás imprudente, pero era la única que teníamos. Si la ley formal estaba del lado de Ricardo, teníamos que apelar a una ley más antigua, la ley no escrita del corazón y de la palabra dada. Don Arturo, le dije, inclinándome hacia él, ¿hay alguna prueba del deseo de su esposa? ¿Alguna carta? ¿Algún escrito? Algo que demuestre que lo que usted dice no es solo el recuerdo de un esposo afligido, sino la voluntad expresa de ella. Arturo frunció el ceño, buscando en los recovecos de su memoria. Su rostro se iluminó de repente, con una mezcla de esperanza y nueva angustia. Sus diarios, dijo casi en un susurro. Elena escribió toda su vida. Tenía cuadernos y cuadernos donde apuntaba sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Llenaba páginas enteras hablando de su jardín, de los robles. Estoy seguro, segurísimo, de que allí debe haber escrito sobre su deseo. Tiene que estar ahí. Pero la esperanza se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Pero dónde están? Con las mudanzas de los muebles para hacer espacio para la cama de hospital, con todo el desorden de los últimos meses. No he visto esos diarios en años. La tarea parecía titánica. Encontrar unos cuadernos específicos en una casa llena con los recuerdos de 60 años, y hacerlo en menos de 24 horas, antes del funeral programado. Parecía imposible, pero era nuestra única oportunidad. Era la palabra escrita de Elena contra la firma de Ricardo en un testamento. Entonces vamos a buscarlos, declaré poniéndome de pie. Revisaremos cada rincón de esta casa, cada caja, cada cajón. No vamos a dormir si es necesario. La vamos a encontrar, don Arturo. La voz de Elena todavía está en esta casa, y es hora de que la volvamos a escuchar. Por primera vez en todo el día, vi una chispa de lucha en los ojos de Arturo. La desesperación comenzó a ceder terreno a una determinación renovada. La batalla por la memoria de Elena acababa de comenzar. Nuestra búsqueda comenzó en el estudio, una pequeña habitación atestada de libros y papeles. El olor a polvo y tiempo impregnaba el aire. Arturo, moviéndose con una energía que no le había visto antes, abría cajas de cartón mientras yo revisaba los estantes. Cada objeto que tocábamos era una reliquia, un portal a otro tiempo. Encontramos fotografías en blanco y negro de una joven pareja sonriente, cartas de amor con la tinta desvaída, un mechón de cabello de bebé atado con una cinta azul, el de Ricardo. Eran los fragmentos de una vida rica y plena, y sentía que estábamos profanando un terreno sagrado, pero sabíamos que era necesario.
Pasamos horas revisando cajas llenas de facturas viejas, de manuales de electrodomésticos, de recuerdos de viajes que nunca hicieron. La frustración comenzaba a hacer mella. El reloj en la pared parecía burlarse de nosotros, sus manecillas avanzando inexorablemente hacia la hora del funeral. ¿Y si los tiró?, preguntó Arturo con voz ahogada, sosteniendo un viejo recibo de una tienda que ya no existía. ¿Y si en uno de sus arranques de limpieza decidió que ocupaban mucho espacio? La duda era un veneno, pero la sacudí. No, don Arturo. Una persona que escribe un diario no lo tira. Es parte de su alma. Tienen que estar aquí. Piense, ¿había algún lugar especial para ella? ¿Un escondite? Él cerró los ojos, concentrándose. Su rostro se contrajo en un esfuerzo de memoria. El baúl, dijo de repente, sus ojos abriéndose de golpe. El viejo baúl de madera que su padre le hizo. Lo trajo con ella desde Jalisco. Lo guardaba como su tesoro más preciado. Nos dirigimos al dormitorio. Al pie de la cama, cubierto por una colcha tejida a mano, estaba el baúl. Era de una madera oscura y pesada, con herrajes de hierro forjado. Arturo se arrodilló frente a él, sus manos temblando mientras levantaba la tapa. Un aroma a lavanda y cedro, el perfume del pasado, llenó la habitación. Dentro, cuidadosamente doblados, había vestidos de encaje, mantillas de seda, y debajo de todo, una pila de cuadernos de diferentes tamaños y colores, atados en grupos con cintas de tela. Eran los diarios de Elena. El corazón me dio un vuelco. Arturo tomó el primer cuaderno con una reverencia casi religiosa. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja. Eran las palabras de una joven llena de sueños, recién llegada a un pueblo nuevo. A medida que pasaba las páginas, su voz se volvía más segura, leyendo fragmentos de su vida, el nacimiento de Ricardo, la construcción de la casa, sus reflexiones sobre la naturaleza, el amor y el paso del tiempo. Pasamos las siguientes horas devorando las palabras de Elena. Era como si ella estuviera allí, en la habitación, contándonos su historia. Y entonces, en un cuaderno fechado apenas un par de años atrás, cuando la enfermedad ya había hecho su aparición, lo encontramos. Arturo leyó en voz alta, su voz temblando de emoción. Hoy el cielo está de un azul tan intenso que duele. Comenzaba la entrada. Me senté un rato bajo los robles, los gigantes que Arturo y yo plantamos. Siento sus raíces bajo la tierra, fuertes, vivas. Pienso mucho en el final de mi camino. No le temo, pero me aterra la oscuridad de una caja, el silencio de una lápida. Mi alma no pertenece a un cajón, pertenece al viento, a la tierra que da vida. Quiero volver a mis árboles. Quiero que lo poco que quede de mí se mezcle con sus raíces, que suba por su savia y se convierta en hoja, en flor, en oxígeno. Quiero que mi Arturo, cuando me extrañe, pueda venir a abrazar un roble y sentir que todavía estoy aquí. Le he hecho prometer que así será. Es mi última voluntad, mi único deseo. Ser libre, incluso en la muerte. Volver a casa. Arturo cerró el cuaderno, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de validación, de triunfo. Allí estaba, en blanco y negro, la voz de Elena, clara y contundente, resonando desde el pasado. Teníamos la prueba. La pregunta ahora era cómo usarla. Presentársela a Ricardo en privado sería inútil. Encontraría la forma de desestimarla, de llamarla el delirio de una mujer enferma. Necesitábamos un escenario más grande. Necesitábamos testigos. La idea que se formó en mi mente era arriesgada, casi teatral, pero sentía que era la única manera de honrar el espíritu de Elena. «Don Arturo», le dije, «mañana por la mañana, usted no va a ir a la funeraria». Él me miró, confundido. «Vamos a ir al panteón, pero no a detener una excavación. Vamos a esperar a que lleguen. Y cuando esté toda la gente allí, cuando Ricardo esté listo para su espectáculo, usted va a leer esto. Les va a leer a todos la verdadera voluntad de su esposa». El plan era una afrenta directa a la autoridad de Ricardo, una humillación pública. Era una declaración de guerra. Arturo dudó por un instante, el miedo a la confrontación luchando contra el deber de su promesa, pero luego miró el diario en sus manos, la caligrafía de su esposa, y su decisión se endureció. «Lo haré»,
dijo con una firmeza que me conmovió. Por ella, lo haré. Pasamos el resto de la noche preparando. Seleccionamos los pasajes más elocuentes, no solo el que hablaba de su deseo final, sino otros que mostraban su amor por la vida, su conexión con la naturaleza y su profunda sabiduría. Queríamos que la gente no solo escuchara su voluntad, sino que la conociera, que la recordara. Era nuestra única arma, la voz de una mujer muerta, y estábamos dispuestos a usarla para librar la batalla más importante de sus vidas. El amanecer nos encontró agotados pero resueltos, con los diarios de Elena sobre la mesa como un arsenal de amor y verdad. La mañana del entierro amaneció fría pero despejada. El cielo, lavado por la lluvia del día anterior, era de un azul pálido e indiferente. Un pequeño grupo de personas, familiares lejanos y vecinos del pueblo, se había congregado en la entrada del panteón. El ambiente era sombrío y silencioso. Ricardo estaba allí, de pie junto a un coche fúnebre reluciente, recibiendo las condolencias con un aire de gravedad ensayada. Vestía un traje negro que debió costar una fortuna, y su rostro era una máscara de aflicción calculada. Don Arturo y yo llegamos poco después de las 10. No nos acercamos al grupo. Nos quedamos junto a la barda de piedra, en el mismo lugar donde lo había encontrado el día anterior. Arturo sostenía el diario de Elena contra su pecho, sus nudillos blancos por la presión. Estaba pálido, pero su mirada era firme. Cuando Ricardo nos vio, su rostro se contrajo en una mueca de ira. Se disculpó con la gente con la que hablaba y caminó hacia nosotros a grandes zancadas. ¿Qué se supone que significa esto? Siseó, su voz baja y amenazante. Te dije que nos veíamos en la funeraria. Estás montando un espectáculo. Arturo no respondió. Solo lo miró fijamente, con una calma que pareció desarmar a Ricardo más que cualquier grito. El cortejo fúnebre comenzó a moverse hacia el interior del panteón. La gente caminaba en silencio detrás del ataúd de caoba pulida que los empleados de la funeraria cargaban sobre sus hombros. Ricardo nos lanzó una última mirada de advertencia antes de tomar su lugar al frente de la procesión, el hijo afligido interpretando su papel a la perfección. Nosotros lo seguimos a una distancia prudente. El sepulturero ya había preparado la fosa, un rectángulo oscuro y abierto en la tierra húmeda. Cuando el ataúd fue colocado sobre los soportes, listo para ser descendido, el sacerdote local comenzó a recitar las oraciones de rigor. Fue entonces cuando Arturo se movió. Con una determinación que parecía venir de una fuente inagotable, caminó hacia la cabecera de la tumba, justo frente al sacerdote y a su hijo. Un murmullo recorrió a los presentes. Ricardo intentó interceptarlo. «Papá, ¿qué haces? Vuelve aquí», le ordenó en un susurro furioso. Pero Arturo lo ignoró. Se paró junto a la fosa, abrió el diario y carraspeó, llamando la atención de todos. «Perdonen un momento», dijo, su voz sorprendentemente fuerte y clara, resonando en el silencio del cementerio. «Antes de continuar, hay alguien que tiene algo que decir. Mi esposa, Elena». Ricardo se puso rojo de furia. «Papá, ya basta. No hagas esto». Pero la gente estaba intrigada. Las miradas se fijaron en el anciano y en el cuaderno que sostenía en sus manos temblorosas. Arturo comenzó a leer. No empezó con el deseo final de Elena, sino con una entrada de hacía 50 años, describiendo la alegría que sintió al plantar el primer roble en su jardín. Leyó sobre cómo ella creía que los árboles tenían alma, que eran los guardianes de las historias. Su voz, al principio vacilante, se fue llenando de la pasión y la convicción de las palabras de su esposa. La gente escuchaba, cautivada. Ya no eran solo asistentes a un funeral, eran una audiencia. Estaban escuchando la voz de Elena, una mujer que muchos de ellos conocían y querían, una voz que les había sido arrebatada y que ahora volvía de entre los muertos a través de las páginas de un diario. Ricardo intentó detenerlo de nuevo. «Esto es ridículo. Mi madre no estaba bien de la cabeza al final», gritó, su máscara de dolor cayendo para revelar la cruda fealdad de su codicia. Pero su arrebato solo sirvió para poner a la gente en su contra. Una tía anciana lo miró con desaprobación y negó con la cabeza. El sacerdote, confundido, había dejado de rezar y observaba la escena. Arturo, sin inmutarse, continuó.
Leyó pasajes sobre el amor, sobre la familia, sobre la belleza de las cosas simples. Pintó un retrato de Elena tan vivo, tan lleno de luz, que el ataúd de caoba a sus pies parecía una contradicción, una mentira. Finalmente, llegó a la última página que había marcado. Su voz se quebró de emoción, pero no flaqueó. «Y ahora», dijo, mirando directamente a los ojos de su hijo, su última voluntad, con sus propias palabras, y leyó el pasaje, el que hablaba de no querer una caja, de no querer una lápida, el que hablaba de volver a sus robles, de ser libre. Cuando terminó, un silencio profundo y sobrecogedor cayó sobre el cementerio. Nadie se movió. Nadie dijo nada. La verdad de las palabras de Elena flotaba en el aire, innegable y poderosa. Había hablado, y todos la habían escuchado. El silencio fue roto por la tía anciana. Se acercó a Arturo, le puso una mano en el brazo y dijo con voz firme: «Esa era Elena. Siempre lo dijo. Quería volver a su jardín». Otro vecino asintió. «Es verdad. A mí también me lo comentó una vez». Uno por uno, varias personas del pueblo comenzaron a dar voz a sus propios recuerdos, corroborando la historia de Arturo, tejiendo una red de testimonios que aisló a Ricardo en su propia mentira. Él miraba a su alrededor, de un rostro a otro, buscando un aliado, pero no encontró ninguno. Estaba solo, expuesto. Su plan, tan cuidadosamente construido, se había desmoronado ante el poder de la palabra escrita y la memoria colectiva de un pueblo. El sacerdote, un hombre bueno aunque apegado a las normas, se acercó a Arturo. «Don Arturo», dijo con suavidad, «la voluntad de los difuntos es sagrada. Creo que debemos respetar los deseos de doña Elena». Fue el golpe de gracia. La autoridad moral se había puesto del lado de Arturo. Ricardo, derrotado, con el rostro pálido de humillación, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Se subió a su BMW y se fue, levantando una nube de polvo, huyendo de la verdad que no había podido enterrar. El funeral se disolvió de una manera extraña y silenciosa. La gente se acercó a Arturo, le dieron el pésame, le tocaron el hombro. Había ganado, pero la victoria era amarga. Había cumplido su promesa, pero había perdido a su hijo, quizás para siempre. Los empleados de la funeraria, sin saber qué hacer, esperaron instrucciones. Arturo, con una dignidad tranquila, les pidió que llevaran el cuerpo de Elena a la ciudad para ser incinerado, como ella había querido. Unos días después, una tarde soleada de otoño, un pequeño grupo de nosotros se reunió en la arboleda de robles detrás de la casa de Arturo. Él sostenía una sencilla caja de madera que contenía las cenizas de Elena. No hubo discursos lúgubres ni oraciones formales, solo el sonido del viento susurrando entre las hojas doradas de los robles. Arturo caminó hasta el centro de la arboleda, junto al árbol más grande y viejo. Abrió la caja. «Estás en casa, mi amor», susurró, y con un gesto suave, esparció las cenizas que fueron recibidas por la tierra y llevadas por la brisa, mezclándose con la luz del sol que se filtraba a través de las ramas. Me quedé un poco más atrás, observando la escena. Recordé un viaje que hice con mis padres a la Ciudad de México cuando era niña. Cenamos en un restaurante muy elegante en Polanco, un lugar con manteles blancos y meseros por todas partes. En su momento me pareció la cima del lujo y la importancia, pero al ver a Arturo allí, en la quietud de su arboleda, despidiéndose de su esposa de la manera más simple y profunda, comprendí que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con los lugares caros o las apariencias. Reside en la lealtad, en el honor de una promesa, en el amor que es lo suficientemente fuerte como para mover la tierra o para negarse a ser enterrado bajo ella. La batalla había terminado. Elena era libre. Y Arturo, aunque solo, había encontrado la paz. Han pasado varios meses desde aquel día. El invierno ha llegado y se ha ido, y la primavera ha comenzado a despertar en San Jacinto. Visito a don Arturo con frecuencia. Lo encuentro casi siempre en su jardín, o en la arboleda, que ahora cuida con una dedicación renovada. Ha instalado una pequeña banca de madera bajo el roble más grande, el lugar donde esparció las cenizas de Elena. Allí se sienta durante horas, leyendo sus diarios, conversando con ella en el silencio de su corazón.
no ha vuelto a saber de Ricardo. El BMW negro no ha vuelto a levantar polvo en el camino de entrada. A veces, la tristeza asoma a los ojos de Arturo cuando habla de su hijo, pero no hay amargura en su voz, solo una profunda lástima. El dinero puede comprar muchas cosas, me dijo una tarde, mientras regaba unas nuevas flores que había plantado, pero no puede comprar la paz del alma. Y mi hijo, me temo, ha vendido la suya por muy poco. La experiencia me cambió. Me hizo reflexionar sobre mi propia vida, sobre las promesas que he hecho y las que he roto, sobre lo que realmente importa al final del camino. La historia de Arturo y Elena me enseñó que la vida no se mide en años, sino en la profundidad del amor que damos y recibimos. Me enseñó que la integridad es la columna vertebral del carácter, y que luchar por lo que es justo, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, es la única forma de vivir con dignidad. A veces, cuando conduzco por la carretera y paso junto al panteón, todavía puedo ver la imagen de aquel anciano bajo la lluvia, con una pala en la mano, librando una batalla solitaria contra el mundo. Pero ahora la imagen ya no me parece desoladora. La veo como un símbolo de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de un hombre para honrar un amor que trasciende incluso a la muerte. Don Arturo no estaba deshaciendo una tumba, estaba construyendo un monumento invisible, hecho de amor y lealtad, más duradero que cualquier lápida de mármol. Y en la quietud de la arboleda de robles, bajo el cielo de San Jacinto, el alma de Elena, finalmente, puede volar libre. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar, no necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir.
Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia y esta reflexión te han tocado el corazón, te pido que dejes un comentario y sigas nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido hecho con el alma. Me encantaría leer tus ideas. ¿Qué otras historias te gustaría que contáramos? ¿Qué temas te interesan? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando? Como una forma de agradecer tu tiempo y tu cariño, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño regalo para cuidar el cuerpo y el espíritu. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, hoy y siempre.